nunca, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y todo me saldrá bien. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Oramos, Señor, la hagas prosperar en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir conforme, Señor, a tus preceptos y a tus enseñanzas, sobre todo para que nos vaya bien. Gracias, bendito Rey, por estar en medio de tu pueblo y por darnos el gozo de exaltarte y de bendecirte esta mañana. Que tu palabra, Señor, hable con libertad a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros. Oramos, Padre, y lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes llamados Gente de Dios. Hoy vamos a ver la parte número 2 y queremos bendecir a nuestros amigos, a nuestros familiares que están lejos por medio de este sermón, darle las gracias por atender la palabra y con el anhelo de que ustedes también compartan este mensaje por medio de las redes sociales, que es una bendición el día de hoy poder llegar a tanta gente por medio de esa bendición que tenemos a nuestro alcance, poder llegar a lugares recónditos, a lugares donde está nuestra familia, que desafortunadamente no pueden tal vez estar con nosotros, pero sí estamos nosotros con ustedes con todo nuestro corazón. El mensaje de esta mañana lo hemos llamado la clase más concurrida, la clase más concurrida, y está basado en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 11, donde el apóstol Pablo declaró estas palabras y dijo él: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Una excelente recomendación para la iglesia de hoy. ¿Por qué para la iglesia de hoy? Bueno, no solamente para nosotros, sino para la iglesia de todos los tiempos, porque Satanás no ha dejado de trabajar, no ha dejado de procurar dañar, lastimar, herir, engañar a la iglesia, y más en estos últimos tiempos. La semana antepasada, que iniciamos esta serie de sermones, mencionamos que la iglesia hoy en día está viviendo prácticamente los últimos tiempos. Usted y yo somos una generación privilegiada por el hecho de estar viviendo los últimos tiempos, los últimos acontecimientos. No sabemos con exactitud cuándo el Señor viene. Por lo tanto, Satanás, quien sabe esto, está buscando la manera de hacerle la vida imposible a la iglesia en estos últimos tiempos. Él está consciente de que el tiempo que tiene es muy corto y él lucha para que los cristianos experimenten ciclos más que nada de derrota, ¿verdad?, en sus manos. Y el propósito de esta serie de sermones es estar cada vez más alertas, porque mientras el pueblo de Dios quiera santificarse, el pueblo de Dios quiera vivir de una forma más sincera y más consagrada delante de Dios, Satanás lucha por mantener nuestras mentes corrompidas, por mantener nuestras mentes cautivadas. Así que no debemos de pasar por alto que una persona que ha caminado consecuentemente con Dios pueda ser tan fuertemente inducida a lo que es la impiedad. No olvide que en los últimos tiempos la estrategia más fuerte que Satanás usará contra la iglesia, hermanos, será el engaño. La Biblia dice en Juan 8:44, desde el principio, hablando de Satanás, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Este es prácticamente el retrato hablado del enemigo acérrimo que la iglesia de Dios tiene, hermanos: Satanás. Aunque Satanás no realiza todo su engaño en cada persona, ya que no es omnipresente como nuestro Dios, la Biblia nos enseña eso, pero sí tiene a su servicio un gran número de huestes de maldad para cumplir sus propósitos.
Esto no nos debe de asustar, ya que la palabra de Dios nos dice que Dios, hermanos, ha asignado ángeles para que ministren a sus hijos de ciertas maneras. El Salmo 91, en los versículos 11 y 12, dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Ahora, quiero mencionar algo. El propósito de los ángeles no es desviarnos de la adoración a Dios, pero sí desarrollan ellos actividades en nuestras vidas legitimadamente bíblica. Entonces Satanás, como siempre ha tratado de imitar a Dios, él asigna también demonios a cada cristiano para hacernos caer. Y de esa forma convertirnos a usted y a mí en blancos perfectos para las tentaciones y las destructivas hazañas que Satanás muchas veces procura desarrollar en el pueblo de Dios. A menudo la palabra de Dios se refiere a los demonios llamándolos espíritus inmundos. Pero sus hijos, cuando recibimos a Cristo, somos limpiados. Por eso la palabra de Dios no se avergüenza en llamarnos santos a los redimidos en Cristo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 25 y al 27 de la carta a los Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Satanás, amados, desprecia tanto la obra de Cristo que uno de los principales objetivos es que los limpios se sientan sucios, ya que ansía estropear a la hermosa novia de Cristo. Y usted y yo, mientras estamos aquí, estamos preparando ese atuendo con el cual nos vamos a presentar un día en las conocidas bodas del Cordero como la novia del Cordero. Ahora fíjese lo que nos recomienda Pablo. Él dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Muchas veces pasamos por alto nosotros esto. Somos una iglesia muy descuidada. Somos una iglesia muchas veces que nos confiamos a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos, y nos olvidamos de algo muy importante en nuestras vidas, de usar la armadura de Dios para que le podamos hacer frente a las artimañas del diablo. La semana pasada, que íbamos viajando para Texas con el hermano Preston, íbamos en el camino y el hermano Preston en el camino me confesó algo y me dijo: fíjate que en la casa de mi mamá asustan, ¿verdad? Y me pasó esto y esto y esto y esto, me dijo. Nomás te lo digo por si aquello, me dijo. Bueno, dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes se hubieran bajado del carro y se regresan a pie de El Paso, Texas, ¿verdad? Pero sabe, me quedé yo pensando en esto y me dijo él: ¿qué piensas tú de esto? Y más tarde, cuando ya estábamos allá, un día de esos platicando con su papá, me estaba contando también algunas cosas que habían experimentado, que se las contaba yo a mi esposa y a mi mamá, y dice: ay, se me enchina la piel, dice. Y me contaban ellos lo que había pasado en la casa, lo que le había pasado a la familia, especialmente en el cuarto que a mí me dieron, ¿verdad? Y yo no sé por qué me metieron ahí, pero entonces me contaban todo eso y yo le decía al papá de Preston: mire, hermano, o don Preston, se llama igual que el hermano, le dije: me dice, es que yo creo que son muertos que vuelven, me dijo. Le dije: no. Gracias a Dios que los muertos no vuelven, le dije. ¿Okay? La Biblia dice que ellos no tienen parte debajo del sol. El momento que mueren,
Se acabó toda su función sobre la tierra y no hay más parte debajo del sol. Pero lo que sí le quiero decir, le dije, es que Satanás tiene demonios, que la intención de ellos es perturbar la vida, especialmente del pueblo de Dios. Y trabajan, le dije, imitando el ministerio que desarrollan los ángeles a nuestro favor. Entonces estos demonios hacen cosas para asustarnos, especialmente cuando están posesionados de alguna área, de algún territorio que a ellos de alguna forma les hace sentirse dueños, ¿verdad? Que en algún momento alguien se los dedicó o en algún momento alguien tuvo ciertas prácticas de hechicería, de encantamiento, prácticas satánicas o demoníacas. Entonces ellos sienten que ese territorio les pertenece. Y cuando alguien entra en esos lugares, le dije, hacen todo lo posible porque se vayan, les dejen la casita solos. Entonces suceden todo este tipo de situaciones. Le dije, pero no se preocupe, le dije. Entonces, esa noche que yo llegué, ¿verdad? Una noche fuimos ahí en el cuarto con hermano Preston, leímos un pasaje de la Biblia, oramos y nos acostamos. Y apagué las luces. Y le dije, Señor, dame un sueñito tranquilo. Y ahí te encargo si alguien trata de perturbar, ¿verdad? Y me dormí, hermano, como baby. En la mañana despertamos, nos levantamos, ¿verdad? Y total que los días que estuvimos allá no escuchamos absolutamente nada. Satanás sabe con quién se pone. Satanás sabe, hermano, nuestra relación con Dios. Y ahí donde yo me quedaba pensando, qué importante es la relación con Dios. ¿Sí? Qué importante saber que su ángel acampa alrededor de nosotros, que Satanás no tiene ningún poder sobre nuestras vidas cuando hemos sido comprados y redimidos con la sangre de Cristo. Que Él no puede hacer absolutamente nada. Escuche bien esto. Ni siquiera puede intentar muchas de las veces tocar nuestra vida porque a Dios le pertenece. Él nos compró y somos nosotros posesión de Dios prácticamente. Pero Satanás está determinado a tratar de engañarnos. ¿Y qué sucede cuando Satanás nos engaña? ¿Cómo reacciona la iglesia cuando un hijo de Dios ha sido engañado por Satanás? Nosotros estamos conscientes de cómo debe de vivir un cristiano, hermanos. Entendemos perfectamente qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer un cristiano. Y esperamos que un cristiano viva como Dios espera que viva, en santidad. Pero ¿qué hace la iglesia cuando un cristiano no se pone toda la armadura de Dios y Satanás logra infiltrarse en su vida, engañándolo y seduciéndolo? ¿Qué sucede cuando la gente de Dios cae en las artimañas de Satanás? Muchas veces como iglesia, nosotros estamos preparados para ver cristianos triunfantes y victoriosos, pero no para restaurar a cristianos que han sido derrotados por las acechanzas del diablo. Si usted y yo vemos la escritura, prácticamente está llena de hombres y mujeres que sufrieron derrotas. Pero la diferencia está en que no se quedaron derrotados, sino que se esforzaron ellos por ponerse de pie. Satanás está interesado en engañarnos y la iglesia nunca debe de olvidar esto, hermano, porque será la arma más poderosa que él usará en los últimos tiempos. Y le voy a decir, hoy tristemente, muchos cristianos volvieron a la casa de Dios con alguna derrota semanal, con algún fracaso, con algún engaño, con alguna conducta que no agrada a Dios practicada, con algún pecado en sus vidas, que tal vez están en la casa de Dios, pero se sienten mal, se sienten sucios, se sienten que no son dignos, se sienten que no pueden decirle a Dios, santo, santo, santo. Y te voy a decir una cosa, Satanás usa esa estrategia para destruirte y para derrotarte. Yo no te digo que vuelvas la semana que entra en la misma condición, porque Dios te perdona, pero Dios quiere que te esfuerces por santificarte.
Pero si por alguna razón has llegado con alguna derrota esta semana, yo te voy a decir una cosa: en la sangre de Cristo hay poder para limpiarte y para sanarte y para restaurarte. Por medio de Jesús, Él te perdona, pero quiere que te pongas de pie, no que te quedes derrotado. La Biblia nos enseña que a pesar de que Satanás trata de derrotarnos, trata de desanimarnos, trata de desenfocarnos del propósito de Dios para nuestras vidas, la iglesia debe de seguir luchando. Como dice aquel corito, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Así es como la iglesia debe de pensar. Ahora, con esto en mente, te quiero hablar del primer punto. Dice el punto número 1, Satanás no puede obligar a la novia a hacer algo. Él no nos puede obligar, pero sí nos puede inducir. ¿Cómo logra esto? Procura corromper nuestros pensamientos para manipular nuestros sentimientos. Él sabe que la naturaleza humana tiende a actuar según lo que siente, más bien que de acuerdo con lo que sabe. Por eso una de las más importantes defensas, hermanos, contra la influencia del maligno es aprender a comportarnos de acuerdo con lo que sabemos que es la verdad. De modo que la persona que no tiene mucho conocimiento de la verdad se vuelve presa de Satanás fácilmente, porque no conoce la verdad. Es por esa razón que Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Mucha gente tiene poco el conocimiento de la verdad, y a causa de eso no queremos pagar el precio de aprender. Ayer yo me quedaba pensando cuando miraba todos los libros que estaban ahí en el congreso de Lifeway, y decía yo: Señor, somos una generación tan bendecida, llena de recursos bíblicos, que es increíble. Para todo lo que usted busque enseñanza, hoy lo tenemos prácticamente en libros, a la mano. Tenemos cantidad de recursos que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente. Desafortunadamente somos una cultura floja en el asunto de la lectura, de la preparación, de la capacitación. Somos flojos muchas veces para asistir a conferencias o a enseñanzas, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera nos ha afectado, porque la falta de conocimiento del pueblo de Dios, hermano, muchas veces nos lleva a caer en las artimañas de Satanás. La falta de conocimiento nos destruye. Y sabe, Satanás está interesado en que nosotros actuemos más por lo que sentimos que por lo que sabemos. La Biblia dice en Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?, pregunta el profeta. Nada hay tan engañoso como el corazón. Así que cuando te digan te amo con todo mi corazón, cuidado. Porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón viene en los sentimientos. Y cuando tú te dejas llevar por los sentimientos, pues de nada sirve. Por eso siempre tenemos una preocupación, hermano. Te voy a decir una cosa: el momento más importante en nuestra iglesia es cuando enseñamos la palabra de Dios. Es importante cuando cantamos, es importante cuando alabamos, es importante cuando nos deleitamos adorando a nuestro Rey. Pero eso, ¿sabes qué? Eso es parte de lo que nos lleva prácticamente a la finalidad principal, que es meditar la palabra de Dios. Hay muchas iglesias donde lo principal es la alabanza y la adoración. Y nos metemos tanto en el emocionalismo, lloramos tanto cuando estamos cantando, pero mañana no le ponemos lonche al esposo porque nos hizo una. ¿Verdad? Entonces metemos en el emocionalismo, pero dejamos a un lado el conocimiento. Entonces Dios quiere que vivas la palabra de Dios, que vivas el conocimiento en tu vida personal. ¿Para qué? Para que cuando Satanás venga a atacarte, tú te puedas defender con la palabra de Dios. Un ejemplo claro de esto es el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús fue llevado, ¿verdad?, en aquella tentación de 3 veces Satanás trató de engañarlo, y las 3 veces Jesús se defendió con la palabra. El conocimiento prácticamente te protege. No olvidemos que ese es el deseo del enemigo: modificar la conducta humana para lograr sus propósitos.
Mientras que el anhelo de Dios es que conozcas su verdad. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice: podamos conocer, hermanos, la verdad, que podamos llegar al conocimiento de la verdad. Dice, de modo que despierten. Fíjese para qué es el conocimiento de la palabra. De modo que despierten. Entonces, ¿qué quiere decir que con aquellos que no conocen la verdad? Que están dormidos. Eso es lo que quiere decir. De modo que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Qué es lo que hace que una persona esté viviendo, hermano, en conductas pecaminosas constantemente? La falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento, dice la Biblia, mi pueblo perece. El pueblo perece cuando no tiene el suficiente conocimiento en su vida personal. Es importante conocer esa verdad. Este es el juego que Satanás juega, hermanos, con la humanidad. Él mantiene a la humanidad engañada y cautiva, haciéndote pensar que la cerveza te trae gozo y paz. Y eso es lo que el mundo nos presenta, ¿verdad? ¿Te das cuenta en los comerciales? Aparece una alberca ahora en el tiempo de verano, con puras modelos, jovencitas de 21, 26, 24 años, ¿verdad? Muchachas jovencitas. Te presenta un asador magnífico, las Bud Light heladitas que sudan, ¿verdad? Y de repente salen ahí unos caballeros que casi no se ven, ¿verdad? Con un six pack en el estómago y se tiran un clavado a la alberca. Así no lo pinta. ¿Sí? Nunca ves a una persona que sale ahí vomitando, ¿verdad? Tirado en el suelo, todo borracho, la esposa molestándola ya porque se gastó todo el dinero. Nada de eso. Satanás te presenta el cuadro bonito y te trata de engañar con eso. Y te hace pensar que la cerveza te trae gozo y te trae paz, que las drogas te hacen bien. Igual, no le haces daño a nadie y te las compras con tu dinero. Que el sexo no es malo siempre y cuando te cuides, no importa con quién lo hagas. Y te mantiene cautivo con esos pecados en tu vida personal. Ahora, si tú has recibido a Cristo como tu Señor, pues Satanás se ve forzado a trabajar desde afuera y no desde adentro. No puede hacer nada en tu interior porque en tu interior está Cristo. Puesto que Cristo habita en tu corazón, y así él trata de manipular la influencia externa para afectar los mecanismos de decisión internos del corazón y de la mente. Y una de las principales armas poderosas de seducción, escucha bien esto, es el asunto sexual en estos últimos tiempos. Tú hoy en día ves el sexo en todo, todo. Presenta a la mujer como un artículo sexual. Todo comercial que sale. ¿Sí? Y si no, pues simple y sencillamente no lo veo, no lo miro, porque no tiene nada de atractivo. Entonces Satanás comienza a seducir nuestra mente. Ahora, yo dije que es una de las armas poderosas, porque no es la única arma, porque hay gente que es seducida por el dinero, hay gente que es seducida por la fama, hay gente que es seducida por la posición, por las falsas doctrinas o por un sinnúmero de otras cosas que alimentan la carne. Sin embargo, como Satanás busca las cosas impuras para manchar a los puros, entonces nos hace pensar que la seducción sexual parezca todavía más sucia que el resto de la suciedad. Entonces el pecado sexual es la acción perfecta para conseguir lo que quiere. Por esa razón, Pablo nos da un consejo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Él nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Un poquito más adelante voy a explicar este punto.
¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fíjese que esta pregunta es retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene automáticamente la respuesta dentro de sí misma. Y aquí dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Claro que lo sabemos. Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Sabes? Satanás desea socavar la obra santificadora de Cristo. Y sabe que todo cristiano ha sido apartado de lo inmundo para ser limpio y de lo profano para ser santo. Y también sabe que cuando un cristiano actúa como la gente santa que es, escucha esto, Dios obra maravillas en medio de ellos. Él sabe que sin pureza no hay poder, pero con pureza el poder en la vida de la iglesia no tiene límites. Por eso la Biblia nos exhorta, hermanos, y nos dice en Josué 3:5, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Si la iglesia no quiere perder el poder que Dios le ha dado, porque te voy a decir una cosa, el poder con el cual Jesucristo fue resucitado de la tumba al tercer día es el mismo poder que le ha sido dado a la iglesia. Y si la iglesia, hermanos, no quiere ser limitada en ese poder, lo que tiene que hacer la iglesia es santificarse, apartarse, consagrarse, purificarse, limpiarse todos los días y apartarse de toda maldad. Porque la Biblia es bien clara. Purifícate porque mañana el Señor va a realizar maravillas en tu vida. Satanás es loco, hermanos, pero no tonto. Él quiere eliminar el poder que tiene la gente de Dios. ¿Y sabes cómo lo hace? Nos engaña, nos seduce, nos arrastra y nos dice, esto que tú estás haciendo no es nada malo. De todas maneras a nadie dañas. ¿Sí? No te sientas mal. Ay, una no es ni una. Y te empieza a inyectar cosas, ¿verdad? Engañándonos y haciéndonos pensar que podemos hacer cosas en nuestras vidas que sabemos de antemano que a Dios le desagradan, pero que con el paso del tiempo pueden afectar nuestro interior, nuestra vida personal, la vida de los nuestros y toda aquella gente que pueda estar a nuestro alrededor. Por eso el punto 2 le hemos llamado: el pecado sexual se adhiere al cuerpo. Satanás, amados, está consciente de que el pecado sexual es una de sus armas más poderosas en estos últimos tiempos contra la iglesia. Cierto es que pecado es pecado en términos de consecuencias eternas, pero no todos son iguales en términos de consecuencias terrenales. Satanás sabe que de esta manera de atacar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, causa un impacto sobre el cuerpo de individuos cristianos, dado que el Espíritu de Cristo habita en el templo de los cuerpos de los creyentes. Por eso cuando Pablo dice en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿A qué se refiere? ¿Sabe usted que cuando usted se roba, por ejemplo, $100, que yo sé que usted no lo hace, ¿verdad? Pero cuando una persona se roba $100 y luego se arrepiente de habérselo robado y cambia de opinión, le pide perdón a Dios y toma los $100 y los arroja en un cesto de basura, hasta cierto punto, aquella persona podría alejarse un poquito de ese pecado y no llevarlo con usted. Se deshizo de los $100, ya no lo lleva con él mismo, ya se despojó de ese pecado. Se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Pero si comete un pecado sexual, costará mucho deshacerse de la basura. Le voy a decir por qué. Porque en términos espirituales es algo que se adhiere a tu carne.
¿cómo lo quitas de ahí? Y por eso el apóstol Pablo, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que eso no puede ser perdonado? No. Claro que es perdonado. Claro que es limpiado. Pero te cuesta más deshacerte del pecado porque está adherido a tu carne. ¿Y con qué jabón lo lavas? ¿Cómo te deshaces de él? Ni modo de irte al cesto de la basura. Entonces Pablo dice que huyamos de la inmoralidad sexual, porque esto se adhiere en el cuerpo y cuesta más sacarte eso de tu corazón y de tu mente. Y hay un cierto grado de culpabilidad que te afecta emocionalmente, que te daña en lo íntimo, que te destruye en lo moral prácticamente y que de alguna manera te hace sentirte sucio, aunque Dios te ha perdonado. Aunque Dios te ha perdonado. Entonces Pablo dice, tengamos cuidado con ese pecado, que es mucho más difícil de poderlo santificar y quitarlo de tu interior y de tu mente, de tu corazón, porque está adherido a tu propia carne. Y es bien difícil. Hay un proceso de tiempo, de sanidad. Y no solamente en ti, en los tuyos, en los que están a tu alrededor, en los que han sido afectados. Pues daña. ¿Qué hace Satanás? Avergonzar a la iglesia. A tal grado que la iglesia se sienta indigna, impura. Y tomamos ese pecado como el peor de todos. ¿El peor? No es el peor. El asunto es que está adherido a la carne. Y Pablo dice, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ya comenzó el tiempo de verano y la primavera. Ya vienen los días en que las chicas se visten con shorts y enseñan medio cachete. Eso es lo que nuestra sociedad vive hoy en día. Ay, pastor, pero claro. Claro. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es algo que Satanás está utilizando hoy en día, hermanos. ¿Para qué? Para dañar a la gente de Dios. Para dañar al pueblo de Dios. Él sabe que en medio de esta sociedad, de esta cultura, hay un pueblo santo que Cristo ha pagado un precio por ella. Y está tratando de lastimar y de manchar a la iglesia, de dañar el testimonio para que la iglesia pierda su poder y no pueda ejercer con eficacia el ministerio que Dios le ha dejado, el honor de ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Está tratando de luchar contra eso. Y de alguna forma trata de seducirnos, de arrastrarnos, de llevarnos a esos pecados que contaminan nuestro corazón y que nos hacen que perdamos nuestra eficacia y nuestra fuerza espiritual. Si una persona comete pecado sexual, costará mucho deshacerse de la basura, porque en términos espirituales es algo que está adherido a tu carne, que ya fue cometido con tu propio cuerpo y ejerce sobre ti un poder tan fuerte como resistente a la vez. El pecado contra el cuerpo tiene una manera particular de adherirse y nos lleva a sentir que somos el pecado y ya no que hemos cometido pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es ser el pecado y otra cosa es cometer un pecado. Cuando tú ya eres el pecado, te cuesta mucho más sacar eso de tu mente y de tu corazón. Así que el pecado sexual puede ser arrojado, pero no en el cesto de la basura, porque eso solamente Cristo lo puede eliminar. Los efectos pegajosos del pecado por medio del poder de la cruz. Dios perdonó el pecado en el momento que la persona se arrepiente, pero la sanidad, sus consecuencias pueden llevar más tiempo. Dios anhela restaurar la pureza sexual de quienes han sido tentados sexualmente, pero renovar la piel
de un carácter dañado lleva tiempo. Es como una quemadura. Tú te quemas, ¿verdad? Y limpias la piel, ¿verdad?, que ya no sirve. Quitas toda aquella piel chamuscada. Va a tomar tiempo para que salga la nueva piel. Y te voy a decir una cosa, no va a quedar totalmente borrado. Ahí queda un estigma, una mancha, que hace evidente que algo ha pasado. Y Satanás dice, eso quiero yo, marcarte con ese estigma. Y cuando te presentes delante de Dios, te voy a recordar tu pecado delante de Él. Para que tu Dios se dé cuenta de que no tiene un pueblo tan santo, una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Y en eso se deleita Satanás. Y distorsiona, daña, lastima, hiere el testimonio de la iglesia. La iglesia tiene que ser consciente de la novia que Dios espera. Una novia pura, sin mancha, sin defecto. Que cada día esté limpiando su vestido, absteniéndose de toda mancha para presentarse como una novia virgen delante del Cordero. Que cuando se abran las puertas de ese lugar, todos puedan voltear a ver a la novia. Una sonrisa única. Que los ángeles se deleiten y puedan decir, qué hermosa la novia de nuestro Cordero. Pura y sin mancha. Pero ¿cómo hago eso, pastor, en una cultura en la que nosotros vivimos? Es cierto. Esa es la estrategia de Satanás para estos últimos tiempos. Y te lo estoy diciendo porque debemos de estar preparados. Él está buscando engañar a la iglesia y deteriorar el carácter de integridad de la iglesia. Satanás está usando en gran magnitud la tentación sexual para dañar el testimonio de la iglesia y debilitarla en poder en estos últimos tiempos. Por eso podemos deducir, hermanos, que la clase más concurrida en los planes de Satanás son los cristianos. No es el vecino tuyo que sabes que está engañando a la esposa, que tú te la encontraste con otra y que te dijo que era su prima o su secretaria. No. Ahí no tiene Dios, a Satanás puesto sus ojos, los tiene puestos en ti, que eres el pueblo de Dios. Y Él sabe que si a ti te engaña, daña a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia, a tu sociedad. Y lo más importante de todo, el testimonio de tu rey se viene abajo. Quiere estar luchando todos los días y atacándote y presentándote. Y por eso cuando las diablas allá afuera te sonríen, cuidado. Porque hay un montón de diablas allá afuera, ¿verdad? Que te caminan. ¿Ya? Parecen licuadoras. Van batiendo todo el asunto. ¿Ya? Y después te echan las sonrisitas. No, hijo, cuidado. Es un engaño de Satanás. Satanás no es un mono que viene con una pata de chivo y una pata de gallo. A veces es una mona guapa, jovencita, risueña, amable. Así se presenta Satanás. Se disfraza, dice la Biblia, como ángel de luz para engañarte, para seducirte y para arrastrarte. Y para que tú digas, ay, yo pensé que estaba viejito, pero mira, le caí bien. Ajá. Las seducciones de Satanás. Él está usando en gran magnitud la tentación sexual para dañar el testimonio de la iglesia y debilitarla en poder en estos últimos tiempos. Por eso podemos deducir que la clase más concurrida en los planes de Satanás son los mismos cristianos de estos últimos tiempos. El pueblo de Dios está en la mira de Satanás. No olvide que él sabe que le queda poco tiempo. Él tiene el reloj en la mano, hermano. Y está viendo que pronto Cristo viene. Y mientras más me aproveche de esto, dice, les voy a seguir insistiendo
hasta que cometan el error. Y cuando ya hayan cometido el error, me voy a reír de ellos y me voy a burlar de ellos. Y le voy a decir a su Dios: esos son tus hijos, tu iglesia santa, tu iglesia pura, tu iglesia sin arruga y sin mancha. Esa es tu novia. Él sabe todo eso. Es parte de la estrategia. Por eso al punto 3 le hemos llamado: Dios construye una fortificación alrededor de su pueblo. Una de las cosas que más fortaleza trae en nuestra vida en medio de las tentaciones es el estar cara a cara delante de Dios y reconocer nuestra debilidad delante de Él, ser transparentes, ya que a Él no le podemos ocultar absolutamente nada. El problema del ser humano es que en nuestra humana naturaleza tendemos a mantener en la oscuridad ciertas áreas de nuestras vidas, a tal grado que pensamos que se las podemos ocultar a Dios. Sin embargo, debemos aprender a confiar en Dios respecto a nuestra sexualidad. Porque si las hojas de la higuera no pudieron ocultar a Adán y a Eva en el huerto del Edén, nuestras modernas hojas de higuera no van a protegernos del enemigo en este mundo y en esta cultura. Y sabe, no es coincidencia que las maquinaciones de Satanás logren mayor impacto en aquella dimensión de nuestra vida que nos negamos a traer delante de Dios para recibir ayuda, sanidad y restauración. Porque no somos abiertos, no lo declaramos. Qué vergüenza decir en la iglesia: hermanos, oren por mí porque tengo una adicción sexual y estoy viendo pornografía. Ay, no, pastor, Dios me libre. Y tratamos de mantener a veces en oculto esas conductas. Ay, se me va a quitar un día de estos. Y Satanás sabe que te está arrastrando y que tu fuerza espiritual se ha debilitado, y que mientras no tenga la confianza de llamar a un hermano en la fe y decirle: brother, tengo este problema, ore por favor por mí, porque lo haces por vergüenza, porque ves ese pecado como vil en tu vida. Y dice Satanás: lo importante de todo esto es que este pecado te ha debilitado y ni fuerza tienes para orar. Es más, Dios ni te oye. ¿Para qué doblas tus rodillas? Y no le vayas a decir al hermano porque se va a enterar y después le va a decir a todos los demás. Entonces te das cuenta de la estrategia que Satanás juega en la iglesia. Nos engaña con eso, hermano. Y lo cierto es que este pecado es como otro pecado, igual. Y la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo no nos fortalecemos los unos a los otros para entendernos que todos estamos expuestos y que no importa tu nivel espiritual, puedes caer, y que mientras más espiritual eres, más los ojos los pone Satanás en ti. Que mientras más fuerte te sientes, más firme debes de procurar estar. Porque estás en la mira del R15 y Él te tiene listo para tirar del gatillo. Está puesto tus ojos sobre ti. ¿Sabes? La realidad es que Jesús declaró que en base a la maldad, el amor de muchos se enfriaría, hermanos, en los últimos tiempos. Jesús lo dijo en Mateo 24, 12 y 13. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por la maldad, hermano. Por el mal testimonio. Porque nos dejamos seducir. Porque nos dejamos arrastrar. Esto lo estaba diciendo Jesús como una señal del fin de los tiempos y de su venida. Y es evidente que esto está ocurriendo a causa del vertiginante aumento del pecado sexual. Las mismas estadísticas nos lo están diciendo hoy en día. ¿Usted sabía que en el año de 1998 los internautas gastaron 970 millones de dólares en accesos a lugares pornográficos en el internet? Y usted y yo estamos juntando $8,000 para el piano y no podemos. A lo mejor les pedimos una ofrenda a estos. 970 millones de dólares en accesos a espacios cibernéticos de pornografía. En el año 2000, 17.5 millones de personas ingresaron a sitios pornográficos desde sus casas. País bendecido, lleno de buena tecnología,
que aprovechamos eso. En el año 2003, la cifra aumentó a 3 billones de gastos en ganancia para esta industria. Pero hay cifras aún más preocupantes que esto. Steve Galler, de Ministerios Vida Pura, declaró que el porcentaje de hombres que se está involucrando en esto no difiere mucho de los inconversos, ya que un 62% de líderes cristianos miran pornografía de forma regular. ¡Wow! De forma regular. Algunos todos los días, otros cada tercer día, pero regularmente lo están haciendo. Esto enseñan las estadísticas. 62%. O sea que si hay 100 hombres cristianos, 62 ven pornografía. ¡Wow! Está bueno el negocito, ¿verdad? Esto nos hace pensar que las personas piadosas pueden ser incitados a hacer cosas viles. Y no olvidemos de que la posición religiosa no es sinónimo de santidad y tampoco la una garantiza la otra. De hecho, podemos ocupar puestos de liderazgo en la iglesia sin tener una devoción pura y total a Cristo. Y usted dirá, ¿por qué está sucediendo todo esto entre la gente de Dios? Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quién? De demonios. No son muertos, hijo. Son demonios. Lo que Satanás está usando. En otras palabras, Satanás desatará toda su ira, hermanos, contra la iglesia con engaños y seducciones. Cada vez que Satanás pone un pie dentro de nuestras vidas, hará todo lo que esté a su alcance para quedarse. Así que cuando un cristiano le falla a Dios, cuando la gente de Dios tiene una derrota, no tarde en pedir liberación y cooperar con Dios. Libérate de las cadenas de Satanás. El cuerpo de Cristo está siendo sexualmente asaltado por el diablo. Así que debemos defendernos por el poder de la palabra de Dios y por su Santo Espíritu. No olvide que Jesús volverá por una novia virgen que se haya santificado con el lavamiento de la regeneración. Una novia sin mancha, una novia sin arruga, resplandeciente, llena de honra y de honor. Por lo tanto, debemos de luchar por nuestra santidad. Le quiero decir algo más. Esto no solo ocurre entre varones. 50% de las estadísticas de las que hablé yo acá es público femenino. Be careful. Cuidado. Luche por la santidad. Luche por la santidad. Vamos a orar.